Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Mi nombre es Susana Paredes y bueno, desde el equipo del observatorio lo primero esperamos que estéis todos bien. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre cómo ser feliz en estos momentos tan complejos. Bueno, con los tiempos que estamos viviendo es difícil, pero no podemos olvidarnos de esa felicidad. Al final, en esta incertidumbre, el miedo es algo que nos impide ahora mismo pues poder llegar a ser felices, y para luchar contra ese miedo sin perder la esperanza y seguir adelante, contamos hoy con nuestra experta María Julieta Valar. Ella es creadora del modelo Felicidad, socia directora también de Ágama y bueno, es una figura muy reconocida en el mundo del desarrollo personal. Va a hablarnos sobre las claves de su modelo y sobre todo cómo podemos aplicarlo en un momento como este. De nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes. A lo largo de la presentación de Julieta nos podéis ir haciendo todas las dudas que tengáis en el apartado de preguntas y luego vamos a contestar como siempre a todas ellas. Muy buenos días, Julieta. Hola Susana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los participantes. Por estar aquí. Bueno, le comentaste que los últimos 10 minutos los dejaremos para preguntas y que te escriban a ti, ¿eso lo has explicado? ¿Sí? Eso es, sí. Vale. A lo largo del webinar nos vais haciendo llegar todas las cuestiones y al final vamos a retomar para que puedas contestar a todas las dudas. Perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, Bueno, perfecto. les pido disculpas a todos, pero no sé por qué este sistema es incompatible con mi cámara y por lo tanto no la puedo poner, no es por otra razón. Bueno, empezamos y me gustaría empezar simplemente con un vídeo que refleja en realidad el modelo felicidad. Es una regla mnemotécnica de lo que entiendo que cada letra, qué es lo que implica para conseguir la felicidad. Do you still dream about when we were young and the world was our playground to play? Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time again and again? Walking on clouds with the sun in our pockets without again. I open my eyes and I see you. You're there by my side all along. Smile on your face always tells me love can be true. Bien, voy a empezar con una pregunta y a mí me gustaría que cada vez que hago una pregunta os la hagáis vosotros, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué entendéis por la felicidad? Me gusta empezar con una viñeta de Mafalda, que me imagino que la conocéis. Sabéis que es argentina, como yo, Messi, el Papa y la Reina de Holanda. Dice que, por si no la veis, va a un sitio que se hacen llaves y dice: buen día, señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad. Y el señor le dice: con mucho gusto, nenita, a ver el modelo. Y ella sale entonces un poco frustrada y dice: astuto viejito. Esto ya nos da la pauta que no existe un modelo de felicidad como tal. Aunque yo os voy a presentar un modelo, esto no es, cada uno tendrá que hacer algo en esas claves, pero la felicidad no es lo mismo para todos. ¿Qué es entonces la felicidad?
Por lo pronto es una medida de bienestar subjetivo, es autopercibido. Lo que para mí me puede hacer feliz, probablemente para otro no. Sí que incluye clarísimamente un enfoque positivo del entorno, porque es muy difícil poder estar feliz si lo que veo es negativo. No es una meta. Una de las creencias erróneas a las que estamos muy acostumbrados es: cuando termine la carrera seré feliz, cuando me case seré feliz, cuando tenga un hijo seré feliz. No es, la felicidad no es algo que al final sea una meta total, es una manera de transitar la vida. Tampoco es una excitación puntual. A veces uno cree que para estar feliz hay que estar permanentemente exultante. Es una serenidad habitual. Y desde mi punto de vista es la antesala para la autorrealización. Cuando uno realmente consigue ese estado de serenidad, ese estado de plenitud, ese estado de satisfacción, automáticamente está a las puertas de lograr la autorrealización, que en el fondo es estar a gusto con lo que soy y con lo que he decidido hacer en cada momento de mi vida. También me gusta esta otra viñeta donde la madre de Mafalda se va y dice: voy al mercado y vuelvo, no abras la puerta a nadie por más que llame. Y ella le dice: bueno, y de pronto se queda pensando y dice: mamá, ¿y si es la felicidad? No vaya a ser que la felicidad se nos pase. Entonces, el modelo de felicidad que pusimos, lo que responde es a una actitud o a un comportamiento, que da respuesta a cada una de las letras, porque cuanto más mayor me hago, menos memoria tengo y necesito más reglas mnemotécnicas. Pues si os parece, empezamos con la primera. Y entonces, con una reflexión. ¿Es lo mismo centrarnos en lo que tenemos que hacerlo en lo que carecemos? Es muy importante que en este momento observéis qué observáis normalmente a vuestro alrededor. ¿Lo que tenéis o lo que os falta? Entonces, la primera clave es: focaliza en lo positivo. Al final, por más que nos hagan creer que somos seres racionales, somos animales emocionales que pensamos. Y esa mezcla es una mezcla bastante peligrosa. Nos manejan las emociones. Las emociones son impulsos fisiológicos, inclusivas, que nos alteran nuestra situación fisiológica y que no podemos parar ni ocultar. Solo podemos darnos cuenta de lo que sentimos y, en todo caso, hacer que esa emoción desaparezca o se transforme en otra a través del pensamiento. Evidentemente, momentos como estos nos invitan, nos estimulan, nos provocan tener emociones negativas, pero es ahí donde tenemos la capacidad para decidir lo que pensamos. Y si a esa emoción negativa del miedo, como decía Susana, le alimentamos con pensamientos sobre el futuro: va a ser terrible, no saldremos, ¿no? Evidentemente el sentimiento que se nos va a quedar va a ser de terror y la actitud que vamos a tomar tampoco va a ser positiva. Todo este proceso interno es absolutamente significativo en el comportamiento y en el resultado que tenemos. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención a nuestro proceso interno. Evidentemente, gracias a Dios, la neurociencia está demostrando lo que los que nos dedicamos a la inteligencia emocional lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Las endorfinas y la oxitocina, que son hormonas que se producen cuando tenemos pensamientos positivos, y esto nos favorece un estado de bienestar y de felicidad. Por lo tanto, la primera clave aquí sería: tenemos que generar pensamientos positivos. ¿Cómo hacemos para generar pensamientos positivos cuando la realidad evidentemente no es favorable? Lo primero, decir que no es tan importante la realidad como la percepción que tenemos de ella.
Hoy, hasta esta realidad tan dura para la mayoría de la gente, hay sectores que desde luego está siendo una oportunidad maravillosa para muchas cosas, para ser reconocidos para la sociedad, para inclusive volver a ganar dinero, para muchas cosas. Entonces, hay algo que es muy importante. Nosotros no podemos controlar lo que sucede. Lo que sucede, sucede. Nosotros somos partículas en el universo, pero para nosotros somos la partícula más importante. Y la forma en que permitamos que esa realidad nos afecte es la clave. Cuando nosotros percibimos la realidad como una amenaza, claramente estamos teniendo un pensamiento negativo porque la emoción que subyace es el miedo. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a tener un comportamiento instintivo en esa parte animal, nos afecta en nuestro cerebro reptiliano, que está preparado para la supervivencia. Por lo tanto, nuestra conducta no va a ser reflexiva, ni va a estar necesariamente orientada a una situación que nos mejore, simplemente va a luchar por la supervivencia. La clave está en que transformemos esa percepción de amenaza en una percepción de oportunidad. No con un optimismo estúpido, sino con un optimismo inteligente. ¿Por qué? Tomemos conciencia que la realidad es mucho mayor que nosotros. De pronto la realidad nos puede quitar todo, nos puede quitar la familia, nos puede quitar la salud, nos puede quitar la situación económica. En unos segundos, en un día, podemos pasar de un estado de bienestar a un estado absoluto de malestar. La realidad nos puede quitar todo. Sin embargo, lo que la realidad no nos puede quitar es nuestra decisión, nuestro espacio de libertad, en el cual podamos decidir cómo nos afecta. Este modelo lo creó Viktor Frankl, un sobreviviente de 3 campos de concentración, un terapeuta alemán, judío por supuesto, que él dijo que los alemanes le habían quitado la libertad física, le habían quitado la comida, le habían quitado la dignidad humana, pero que él no iba a permitir en ningún momento que le quitaran la libertad de decidir qué iba a hacer con esa experiencia. Y yo creo que no es casual que viendo las cosas así, con esa realidad tan tremenda que él vivió, fuera capaz al final de sobrevivir a esos campos de concentración. Entonces, lo primero es focaliza en lo positivo, es decir, ¿qué oportunidad podemos tener en esta crisis? Tenemos la oportunidad de estar con la familia, de tener todo ese tiempo que hemos echado de menos. Tenemos la oportunidad de reinventarnos, de aprender a usar las tecnologías, de encontrarnos con nosotros mismos. Yo qué sé, busquemos la oportunidad, tengamos un pensamiento positivo, porque entonces es la única forma en que podamos de alguna manera transformar el miedo en confianza. Y desde luego, de esta manera de pensar nos da la energía para poder encontrar una respuesta racional a nuestra situación que nos permita crecer. Nos guste o no nos guste, como luchamos por la supervivencia, no es que seamos vagos, pero vagueamos, nuestro cuerpo está preparado para el ahorro energético. ¿Por qué? Porque no sabe, al final nuestra mente ha evolucionado, pero nuestro físico es el mismo que tenía el hombre primitivo. ¿Y cuáles eran las preocupaciones del hombre primitivo? Sobrevivir. Por lo tanto, almacena todo tipo de energía porque no sabe cuándo tiene que salir corriendo ante la amenaza de un animal o cuánto tiempo se iba a tener que quedar sin comer. Por lo tanto, nuestro organismo funciona en ahorro energético. Y el mayor ahorro energético es no pensar en cómo puedo salir de esto. Es mucho más, gasta menos energía lamentarme, victimizarme, que tratar de ver cómo puedo moverme. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estudios que se han realizado dicen que la capacidad para ser felices depende un 50% de la genética. Y eso es así porque nosotros que trabajamos y manejamos muchísimo el eneagrama en las empresas, está clarísimo que, bueno, para quien no sepa, el eneagrama es un modelo muy potente de autoconocimiento que tiene 9 estilos de personalidad,
Hay algunos que vienen ya genéticamente con una predisposición a pensar positivamente y otros vienen con una predisposición a hacerlo negativamente. Unos vienen con una predisposición a estimular más la confianza y otros con tener miedo. Un 10% del contexto y las circunstancias y un 40% exclusivamente de nosotros mismos. Entonces, sí es cierto, es solo un 40%, pero yo creo que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuál es nuestra predisposición genética, eso no significa que no la podamos cambiar. Con lo cual a ese 40% le podemos aumentar algún porcentaje más para poder luchar contra ese 10% del contexto y las circunstancias. Si tomamos lo que sucede como una amenaza, nos vamos a resistir, huimos, nos victimizamos y estamos alimentando esas emociones negativas, el miedo, la ira, la culpa. Pero si tomamos la decisión, por supuesto que lo primero, el impulso es verlo como una amenaza, pero lo importante no es el impulso, lo observamos, lo sentimos, lo racionalizamos y tratamos de buscar una oportunidad en ello. Como siempre, eligiendo aprender de cada situación que se presenta para crecer con la experiencia. Yo tengo una teoría, yo creo que estamos en este mundo para crecer, ese es nuestro gran objetivo vital, y ser felices en el camino de crecimiento. No es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Un poco de eso se trata. Por lo tanto, focalizar en lo positivo es aprender a sentir agradecimiento por lo que tenemos en lugar de resentimiento por lo que nos falta. Y esto es la actitud y la decisión consciente más importante que podemos hacer todos los días en cada minuto de nuestra vida. La siguiente, hablando de vida, es entiende la vida, la siguiente clave del modelo de felicidad. Y entonces os hago una pregunta. ¿Qué creéis que tenemos que entender de la vida? Yo creo que pretender comprender algo tan grande como es la vida desde nuestra mente tan pequeña es lo que nos quita bienestar. Yo diría que entender la vida es aceptar que todo tiene un sentido y que todo ocurre por algo para favorecer nuestro crecimiento. Aceptar, y yo diría casi como un acto de fe. Hay una frase que me gusta mucho y es, no todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico. Si realmente no decimos todo esto, es porque desde nuestra personalidad, desde nuestra sensación de verdad humana, desde nuestro ego, queremos que todo tenga un sentido, queremos que todo tenga un porqué. Muchas veces cuando nos sucede una desgracia nos preguntamos ¿por qué a nosotros? Y no es la pregunta correcta. En realidad, en lugar de preguntarnos por qué, nos tendríamos que preguntar ¿para qué me sirve esto? No todo tiene sentido en el momento. Seguramente si reflexionáis cosas que vivisteis como terribles en un momento o algo que simplemente no salió lo que queríais, con el tiempo todo encaja perfectamente y fue lo mejor que podía haber pasado. No todo es justo. Ay, a mí esta palabra cuando algún alumno en los cursos me dice, esto no es justo. Yo le hago una pregunta y le digo, ¿el mundo es justo? Que mueran 300.000 niños de hambre y que sobre comida en otros países, ¿te parece que es justo? Pues si algo tan grande como es la vida tiene todas esas injusticias, ¿crees que tú puedes decidir lo que es justo? Y no todo es lógico desde nuestra capacidad
Julieta, no sé si nos escuchas, pero creo que hemos dejado de oírte. No sé si vamos a intentar solucionarlo. Pedimos disculpas a los asistentes. No sé si hay algún problema con el audio de Julieta. Sí, vemos la pantalla, pero no te escuchamos. Vamos a intentar recuperar el sonido. Hola. Ahora Ay, sí. es que se me había caído el ordenador y probablemente por eso desapareció. Lo siento. Nada, nada, Este, tranquila. eh, bien. Vale, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale, bien. Quito esto. Vale. Espera, no, cancelar aquí. Vale. Sí, Entonces, no todo es justo. no todo es justo, ¿verdad? Eso Bien. es. Yo puedo decir en este momento, no es justo que me haya quedado en silencio, pero el error es mío. Tenía por si funcionaba la cámara el ordenador alto y se me ha caído. Y decía que no todo es lógico, pero ¿qué es lógico? Es lógico las cosas desde nuestro concepto, desde lo que hemos aprendido, desde lo que nos permite ver nuestras creencias, nuestro esquema y en nuestros paradigmas del mundo. Y os puedo asegurar que es muchísimo más pequeño que todo lo que hay ahí fuera. Entonces, a ver, no puedo creer, ahora no me funciona. Ahí está. Con lo cual, no todo es justo y todo esto a nuestros ojos. En la vida, en general, la vida en esencia es neutra, no es ni buena ni mala. Somos nosotros con nuestras elecciones y decisiones y con nuestras percepciones quien le hacemos la vida como la estamos viviendo. Recordar eso que es importantísimo, ver amenazas o ver oportunidades depende muchísimo, bueno, en su totalidad de nuestra parte. Nuestra vida no está guiada por la suerte, las coincidencias. Todo lo que sucede en la vida tiene un sentido. Todo sufrimiento es una fuente de aprendizaje. Somos los creadores de nuestra felicidad si comprendemos que al final hemos venido a este mundo a crecer y a ser felices mientras en el proceso. La vida es algo maravilloso y misterioso que no podemos abarcar ni comprender, solo participar, vivenciar y experimentar. Ser feliz no es tener una vida perfecta. A veces cuando yo hablo de estas cosas la gente me mira como diciendo, claro, tú lo tienes todo. Y no caigo en la manipulación de explicar todas las cosas que yo también he sufrido. No tiene sentido. Yo creo que nadie en esta vida no carga con su mochila, con su sufrimiento y con un montón de fuentes de dolor. Pero ser feliz al final es reconocer que la vida merece la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Y creo que la clave está en que efectivamente ese trabajo de lograr la serenidad, de estar a gusto con lo que uno es y ha decidido hacer en cada momento y tomar todo lo que sucede como una fuente de crecimiento, es la clave, porque cuanto más crezcamos en el proceso, cuanto más nos orientemos a ser la mejor versión de nosotros mismos, menos tonterías nos van a doler. Bien, otra de las claves fundamentales es líbrate del pasado. Ahora viene la reflexión, me gustaría que pensaseis de qué tenéis que libraros del pasado.
Nuestra capacidad de ser felices se basa en poder pensar en el pasado sin arrepentimiento y en el futuro sin miedo. Esto vuelvo a decirlo porque es clave. Nuestra capacidad de ser felices se basa en poder pensar en el pasado sin arrepentimiento y en el futuro sin miedo. ¿Y esto por qué? Primero, porque tenemos que ser tremendamente compasivos con nosotros mismos. No me puedo arrepentir de lo que hice, porque todo lo que hice, lo hice desde el nivel de conciencia que tenía. No pudimos hacer otra cosa. Todo lo que hicimos en el pasado fue perfecto desde ese nivel de conciencia. Si ahora hemos aumentado nuestro nivel de conciencia, tenemos que celebrarlo, pero no le demos el gusto al ego de controlarnos con esa emoción tan poco instrumental, tan poco funcional que es la culpa. La culpa es una de las emociones más terribles que, bueno, que pueden tener su origen religioso, pero que nos controla y no nos ayuda a crecer. No nos confundamos, no nos ayuda a crecer. Todo lo contrario. Si alguien quiere entrar en nuestra página web, hay toda una saga, bueno, escribimos, hay muchos artículos, pero hay un especial que es sobre las emociones y creo que hay 2 o 3 artículos sobre la culpa. Y bueno, y me gustaría que lo leyeseis porque desmistifica mucho para qué sirve. Vivimos autoengañados, ya lo dije, porque nuestro cerebro solo ve lo que cree es posible de acuerdo a los patrones mentales que tenemos. Y desechamos todo aquello que no encaje con los mismos. Entonces, ya lo habréis visto porque hay muchas, sobre todo el coaching y muchas de las técnicas del coaching ayudan a descubrir esto, las incoherencias que muchas veces tenemos en que queremos conseguir algo, pero hay un montón de creencias subconscientes que nos están boicoteando esa posibilidad. Por lo tanto, no podemos quedarnos atrapados en las emociones negativas del pasado, en las creencias aprendidas, en los juicios adquiridos, en la nostalgia, porque el peso muerto de esas viejas experiencias nos hacen vivir en el presente de una manera defensiva de acuerdo a lo que ya vivimos. Y entonces no estamos viendo lo que está sucediendo, estamos viendo lo que nuestra mente está recordando que ya hemos vivido. Y eso nos impide descubrir lo que hay en realidad. El presente es lo único real que existe. Recordar que el futuro está en nuestras expectativas, en nuestra mente, y el pasado está en nuestros recuerdos, también en nuestra mente. Por lo tanto, valoremos lo que va sucediendo, observando la vida con la curiosidad de un niño. Esto lo dice una de las claves del mindfulness, poder tener esa expectativa, esa no historia que tienen los niños e ir descubriendo con muchísima curiosidad y hambre lo que va pasando. Por lo tanto, entonces ahí viene la siguiente clave, ilusiónate con el futuro. ¿Qué pensáis? ¿En qué nos beneficia ilusionarnos con el futuro? Cuando nos inclinamos de una forma humilde ante el destino, de una manera tranquila podemos dejar atrás lo pasado y mirar hacia adelante. ¿Por qué de una manera humilde? Pero vamos a lo que está sucediendo. ¿Quién se podía imaginar que íbamos a vivir lo que estábamos viviendo? ¿Quién cree que puede tener el control y parar esto? Sucederá lo que tenga que suceder. Desgraciadamente o afortunadamente, no podemos controlarlo todo. Por lo tanto, cuando la vida nos cambia los planes, hay que respirar mucho para oxigenar nuestro cerebro, para poder darle el alimento para reflexionar, para controlar nuestra emoción de la ansiedad y simplemente confiar en que todo es parte de un plan perfecto y confiar en que habrá beneficios. Confiar en que a veces los cambios imprevistos pueden ser oportunidades para encontrar nuestro verdadero camino. Y si os ponéis a pensar, yo creo que todos debemos tener un recuerdo de algo que fue terrible y al pasar el tiempo nos dimos cuenta que fue lo mejor que nos podía haber pasado.
Ese es el simple secreto de la felicidad, decía Osho. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación, es vivir en la no existencia. Por lo tanto, seguimos con la siguiente clave, que es céntrate en ti. Y la reflexión es, ¿qué significa centrarse en uno mismo? Y entonces estaréis pensando probablemente que solo pensar en la propia felicidad es no pensar en los demás. No es así. Y ahí os traigo una frase que escuché una vez en un congreso en Argentina y que dijo un filósofo argentino. Y dijo, egoísmo no es hacer lo que uno quiere. Egoísmo es obligar a los demás a hacer lo que uno quiere. Y muchas veces con la actitud de victimismo, con esa actitud de, ay, yo no hago las cosas por ti, todo lo que hago lo hago por ti y todo lo demás, lo único que estamos haciendo es cargar a los que nos rodean de culpa. Es muy importante entender que o somos las víctimas de nuestra realidad o los creadores. Y si estamos esperando que sean los demás los que nos proveen la felicidad, les estamos cargando con una responsabilidad que no han buscado. Nosotros somos los responsables de crear nuestra propia felicidad. Nada de lo que ocurre está fuera de nosotros, porque nos guste o no, cualquier situación de la vida, siempre somos los últimos que decidimos cómo nos afecta y qué hacer con ella. La vivimos como una amenaza, nos victimizamos, lo vivimos como una oportunidad y buscamos crecer con la experiencia. Todo lo que sucede fuera es un reflejo de lo que nos sucede dentro. Un ejemplo típico es, sabéis perfectamente que todas las personas, cuando de pronto tenéis alguna persona que os genera una emoción muy negativa, es vuestro espejo. Preguntaros por qué. Todo lo que nos molesta afuera, la batalla no está afuera, está dentro. Si alguien no nos gusta, es un reflejo nuestro, o bien porque somos como esa persona y no queremos verlo, o porque somos totalmente lo opuesto y es exagerado. Si nos molesta, por ejemplo, un egoísta, es probable que nosotros también seamos egoístas o que seamos de una generosidad tal que nos olvidamos de nosotros mismos. Pensar que en la vida, y eso ya lo está demostrando la física cuántica, nada es casual, sino causal. No somos víctimas, somos artífices de nuestro propio destino. Y otra de las cosas súper importantes es entender que somos responsables de todo lo que hacemos, pero también corresponsables de lo que nos sucede o de lo que nos generamos. ¿Qué significa esto? Muchas veces en los equipos, la gente, aunque no está una pareja en un equipo, no está a gusto con lo que sucede, pero no hace nada. Y la gente cree que no hacer nada es inocuo. ¿Qué va? Somos responsables por acción o por omisión. Si haces algo, tienes una consecuencia. Y si no haces nada, también la tienes. Aunque creas que no te sientes culpable, eres responsable. No debemos sentirnos mal por tomar una decisión que moleste a otra persona. Cada uno es responsable de su felicidad. Y es muy importante para eso cultivar la autoestima, porque tener autoestima implica alejarse de todo aquello que no es saludable, situaciones, lugares, cosas o personas. Cualquier cosa menos victimizarse, porque si nosotros nos victimizamos, culpabilizamos a alguien. Alguien es el perpetrador de nuestro daño. Y si consideramos que alguien es el que nos ocasiona daño, ¿quién tiene la responsabilidad de cambiarlo? Para nosotros el otro, si vamos de víctimas. Y no es así. Somos nosotros los responsables de alejarnos de aquello que nos daña. Queremos cambiar las situaciones y a las personas para no cambiar nosotros. Esa que decía que en realidad vivimos en ahorro energético, es más fácil pensar que soy una víctima que hacerme responsable de mi destino y cambiar algo.
pero no es así. Nosotros no podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiar lo que pensamos, sentimos y hacemos hacia ellos, y como no somos seres neutros, sino que somos elementos de un sistema mayor, seguramente que cuando hagamos algo diferente, podemos esperar del entorno algo diferente. La siguiente entonces es invierte en tu desarrollo. ¿Por qué hay necesidad de desarrollarse? Porque tenemos muchísimo más poder para lograr lo que deseamos y vivir más pleno de lo que nos imaginamos. Pero eso requiere un esfuerzo, eso requiere ser conscientes de cómo somos, cuánto de nuestra genética nos está influyendo, eso requiere trabajar el mindfulness, observarnos sin juzgarnos, y luego eso también requiere esfuerzo, constancia, conciencia para trabajar y ser la mejor versión de nosotros mismos. Realmente crecemos cuando afrontamos nuestros miedos y desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Y eso es un verdadero trabajo. En nuestro desarrollo tenemos que admitir que el error es una oportunidad para lograr un verdadero aprendizaje, porque cuando nos equivocamos generamos una emoción. Cuando esa emoción nos duele, genera un recuerdo. No hay que quedarse enganchado en ese dolor, pero hay que aprender del error y tomarlo como una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, al invertir en tu desarrollo, optimiza tus recursos mentales. Repito, no usamos ni siquiera el 10%. Tenemos que conectar con lo que sentimos, tenemos que pensar antes de actuar, tenemos que salir de esa actitud de victimismo y hacernos cargo de lo que deseamos. Tenemos que poner ganas, hay que entrar en la rueda de la eficacia, no en el bucle de la inacción o de la imperfección, que lo único que hace es quedarme en un pensamiento rumiante que no me sirve para desarrollarme. Pero también para eso es importante descubrir nuestro verdadero talento. Cada uno de nosotros es diferente a los demás, somos únicos y especiales, somos piezas necesarias para completar el rompecabezas de la vida. No me hace feliz compararme. No se trata de ser como los demás, de compararnos con ellos, de envidiarlos, sino de descubrir qué nos hace diferentes y especiales, detectar aquello que nos sale bien y con naturalidad y aquello con lo que disfrutamos y brillamos. Aquello que nos sale de una manera natural y no nos cuesta esfuerzo, ese es nuestro talento. El problema no está a veces en desarrollar otros talentos, sino en descubrir cuáles son y tratar de hacer aquello que me ayude a brillar. Es importante detectarlos y ver qué hacemos con ellos. Para eso hay que conocerse y tener autoestima. ¿Y qué implica tener autoestima? Implica inclusive no prostituirnos en la vida. Mucha gente simplemente por miedo hace cosas que no le gustan y en definitiva su trabajo no es nada más que una manera de ganar dinero. Y lo que hay que buscar es tratar de descubrir el talento y buscar el trabajo acorde al talento, con lo cual el trabajo ya no es trabajo, es simplemente un quehacer cotidiano en el cual uno busca brillar todos los días, porque utilizar nuestros talentos nos procura felicidad. Decía Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Mucha gente a la cual les hacemos coaching, ves que al final no es feliz ni con la carrera que eligió, ni muchas veces con la pareja que tiene, ni con el trabajo, y que todo ha sido por miedo. Bueno, llega un momento en la vida en que uno se tiene que cuestionar que hicimos la carrera que nos dijo nuestros padres, que de pronto escogimos el primer trabajo para no tener el miedo del vacío de no tener trabajo, y bueno, que muchas de las elecciones que hicimos las hicimos por miedo y no por placer. Otra fundamental es abandonar los juicios. ¿Qué son los juicios?
y por qué hay que abandonarlos. Ya lo dije, todo lo que nos molesta de otros seres es solo una proyección, ya lo decía Buda, de lo que no has resuelto en ti mismo. Juzgar a los demás es la estrategia más fácil, de mayor pereza intelectual, para no cuestionarme qué pasa en mí. Es muy fácil decir, fulanito es un egoísta, aquel es un agresivo, que cuestionarse, ¿por qué me está molestando? ¿Qué debo hacer yo para cambiar? En lugar de decir aquel es un agresivo, nos deberíamos preguntar, ¿por qué no logro que me trate como me merezco? Por lo tanto, juzgar a los demás es una manera directa de separarnos de ellos, condenar sus actos y no reflexionar sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, si al final juzgamos negativamente, positivamente no hace daño. Si yo me siento, aquel es esto, aquel es otro, me siento una víctima de todos ellos, cuando en el fondo soy corresponsable de sus actos. El acto de observar libre de juicios, de prejuicios, de pensamientos limitantes, puede sencillamente cambiar nuestras vidas. Y por último, algo tan difícil, porque llevamos muchos años construyendo nuestros egos y muchos otros más deconstruyéndolos, es dominar nuestro ego. ¿Qué es el ego? ¿Para qué sirve? El ego, al final, es aquello que nos da una identidad, que nos hace diferentes, que necesitamos construirlo desde la adolescencia para poder tener una identidad. Pero que al final llega un momento que lo único que hace es limitarme la visión de la realidad, porque solo aceptan mi visión, necesito tener razón y empiezo a pensar, el ego necesita tener razón y ver que las cosas son como él cree que son. Por lo tanto, le cuesta asumir con humildad que en realidad somos humanos, mortales, vulnerables, imperfectos e incompletos. Mortales, sabemos perfectamente lo mortales que somos, vulnerables, porque en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa para nada prevista. Imperfectos, porque esa sensación de que todo lo haremos bien es una utopía, e incompletos porque nos guste o no nos guste, necesitamos a los demás. Por lo tanto, luchar por el control o la perfección, que es algo que le gusta mucho al ego, es el camino perfecto para lograr la frustración. Por lo tanto, os invito a que le saquéis una foto a estas creencias, que las miréis con frecuencia y que las repitáis una y otra vez, porque gracias a Dios nuestro cerebro es maleable y al final es como el hardware, que la calidad que tiene es del software que le pongamos. Por lo tanto, mereces y tienes pleno derecho a ser feliz en tu trabajo y en tu vida. Eres totalmente capaz de sentirte mejor con lo que eres, con lo que haces y con lo que tienes. Equivocarse e incluso retroceder forma parte de aprender, cambiar y evolucionar. Tanto si decides resignarte como si decides perseverar, la decisión es tuya y solo tuya. Y quien sabe si aún no siendo fácil conseguirlo, tal vez lo sea más de lo que ahora mismo crees. Entonces, perdón, gracias, con esto he terminado el modelo y estamos totalmente a tiempo de que me hagáis las preguntas que consideréis. Os agradezco muchísimo vuestra atención y ahora estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Julieta, por explicarnos este modelo y sobre todo por arrojar tanta luz en una situación tan complicada como la que estamos pasando. Vamos con algunas de las dudas que nos han llegado. La primera es cómo podemos evitar caer en ese optimismo estúpido del que hablaba. Bueno, yo creo que ni siquiera lo evitas tú, la propia realidad te pone de bruces con ello. Si tú tienes un optimismo inteligente, aquellas cosas que hagas
te ayudarán no solo a sentirte mejor, sino a lograr tus resultados. Si en cambio tienes un optimismo estúpido, verás que no consigues tus resultados. Hay una cosa muy importante y es el optimismo estúpido es huir de la realidad. Ejemplo, en esta crisis, no va a pasar nada, pues no, mira, salgo, me mezclo, me salto la cuarentena, no me lavo las manos, me quedo tranquilo porque total el trabajo será igual. Eso sería un optimismo estúpido. Un optimismo inteligente es decir, esto ha pasado, no lo puedo controlar, ¿cuál es mi espacio de libertad? ¿Qué es lo que puedo controlar? Pues entonces, ahora imaginaros nosotros que nuestra formación o nuestros ingresos vienen de yo qué sé, un 80% de la formación presencial. No podemos dar presencial, pues entonces habrá que reinventarse, habrá que buscar otras cosas. El optimismo inteligente te ayuda a ir avanzando. Entonces la propia realidad te da de bruces. El optimismo estúpido no es nada más que una creencia errónea. Es la misma diferencia entre el ego y la autoestima. El ego se nutre nada más que de pensamiento. Yo soy estupenda. Mira, una vez, me acuerdo en una sesión de coaching, viene una mujer que lo primero que hago les pregunto, bueno, ¿para qué estás aquí? ¿Qué necesitas? Y ella me dice, yo nada. Y le digo, ¿y qué haces aquí? Bueno, como vino mi marido y le fue muy bien, me dijo que viniera. Bueno, empezamos la sesión de coaching y resulta que ella tenía problemas con la madre, con el marido, con todo el mundo, tenía una empresa con sus empleados y me salió la mafalda que llevo dentro y de pronto le digo, ¿y qué hace un ser humano tan estupendo en una realidad tan equivocada? Eso es ego. La autoestima se nutre de logros en la realidad. Por lo tanto, te diría que el optimismo inteligente también lo que se hace es cosechar logros, no fantasías mentales. ¿Qué más? Otra de las dudas, bueno, es que comentabas que con el tiempo muchas veces tendemos a pensar qué es lo mejor que nos podía haber pasado ante un hecho traumático, desgracia y demás. Nos preguntan si es diferente tener esa creencia de pensar qué es lo mejor a que se trabaje ese duelo. Bueno, Si va sí. ligado o es diferente. Bueno, son dos cosas, es decir, no son opuestas. Primero y principal, cuando te pasa una desgracia, evidentemente tienes que conectar a tope con esa desgracia, tienes que sufrirla, tienes que elaborar el duelo. Por ejemplo, ahí está la clave. Un optimismo estúpido sería no pasar el duelo y creer que todo ha sido para bien. Por Dios, son cosas tremendas. Lo que te ayuda a salir de esa situación es la humildad. Es, yo podría haber hecho algo diferente. Es algo, yo realmente en esto coincido muchísimo con los espirituales y en cualquier momento no viviré para verlo, pero probablemente la física cuántica descubra y bueno, que hasta, fijaros, voy a decir una locura, pero reencarnamos. Si la física cuántica ya ha descubierto que no somos materia y somos energía, energía densa, y toda la vida nos han enseñado que la energía no se pierde, sino que se transforma, pues en cualquier momento, al final, podremos llegar a descubrir lo que muchas teorías espirituales dicen, ¿no? Y que hay una energía y un alma, volvemos y nos reencarnamos. Bueno, los espirituales dicen al final que cuando encarnamos y venimos a este mundo, ya venimos con la fecha de caducidad, ya venimos con nuestro programa, porque la conciencia, que es energía, si venimos a este mundo para crecer y aprender, probablemente hemos elegido, dicen que elegimos hasta los padres y las situaciones que vivir, porque todo sirve para nuestro crecimiento. Pues yo soy una ecléctica. ¿Qué significa? Que como al final la vida es tan corta, de la mitad que vivimos ni nos enteramos y cuando empezamos medianamente a entender cómo funciona, ya tenemos una edad que miramos que nos queda mucho menos hacia adelante que lo que hemos vivido. Por lo tanto, yo soy bastante práctica, porque aunque soy argentina,
no soy psicóloga, así que relajaos. Soy economista y lo más rentable que he aprendido es la inteligencia emocional y todas estas cosas que cuento. Entonces yo cojo de cada sabiduría aquello que me sirve para estar mejor. Yo creo que no somos tan poderosos, que el ser humano decide inclusive cuándo morir. No sé si os ha pasado, a mí sí, y me ha dolido horrores. Yo he llegado nada más que una hora tarde a la muerte de mi padre en Argentina y sufrí muchísimo. Y lo único que me sirvió es pensar que si él no me quiso esperar, probablemente es porque le hubiera resultado más fácil decirme voy, porque se quería ir. Hablo con él un día y al día siguiente tenía que viajar y murió unas horas antes de que yo llegara. Mi ego puede decir, ¿por qué? ¡Qué horror la culpabilidad! ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué? ¿Y por qué no somos más humildes? ¿Y por qué no pensamos que fue su decisión? Yo creo que tanta ciencia y tanto desarrollo nos ha hecho alejarnos de nuestra verdadera conciencia, de nuestra verdadera condición humana. Somos mucho menos poderosos en controlar el entorno y mucho más poderosos en controlarlo nosotros. Entonces, sufrir, por supuesto, elaborar el duelo, por supuesto, pero también tener muchísima humildad y no empezar con culpa y todas esas cosas que no ayudan también. Sí, precisamente, bueno, gracias por compartir esa experiencia, Julieta, te lo agradecemos de verdad. Muchas de las cuestiones que nos han llegado es, bueno, con toda esta pandemia, todos los fallecimientos que ha habido, mucha gente, bueno, todas las personas no han podido tener esa despedida de sus familiares. ¿Cómo afecta eso en el duelo y qué recomendaciones darías tú, además de lo que has comentado, para que no se convierta en un duelo crónico? Bien, yo creo de nuevo que ahí conectar con lo que dicen muchas disciplinas espirituales, que es que el alma de esa persona antes de venir eligió esa muerte, ¿de acuerdo? Que fue una decisión de ellos, no nuestra, y que al final se dio todo esto. Y que como no tiene que ver con algo que podríamos haber hecho de manera diferente, hay que conectar muchísimo con dos cosas que son muy difíciles, que es la aceptación y el desapego. La aceptación es aceptar que hay cosas mucho mayores que nosotros, que no podemos controlar, que no fue porque no quisiéramos hacerlo, que no fue porque, que fue porque tenía que ser y que hay un plan mucho más grande que nosotros que eso que lo decide. Y luego el desapego. Desapego significa entender que por más que hagamos todo de la mejor manera, los resultados no siempre van a ser los deseados. El ego se cree tan poderoso que piensa, si hacemos esto, vamos a conseguir esto. Pues no siempre. Tenemos que actuar siempre de la mejor manera posible, pero también tenemos que aprender que el resultado no depende absolutamente de nosotros. Entonces, claro que hay que elaborar el duelo, pero yo diría conectar muchísimo con la humildad y con la aceptación, que tal vez fue la forma, por las razones que sea, que no vamos a comprender, porque no todo se explica, no todo es justo, que efectivamente se decidió morir así. Pero hay que sufrir, ¿eh? Yo, si os habéis dado cuenta, cuento esto y me ha afectado, pero es por lo menos lo que a mí me sirve para aceptar la decisión consciente, inconsciente de su alma, de su espíritu, llamarle como sea. Pero cada ser viene al mundo cuando su conciencia decide venir y cada ser se va del mundo cuando su conciencia decide irse. Y aceptemos eso, que probablemente no lo pongamos a explicar, que la ciencia, esto ahí es cuando las creencias espirituales sirven, pero yo calculo y cada vez más la ciencia y la espiritualidad se están juntando. No sé si con eso he contestado.
¿Mm? Sí, otra de las cuestiones es cómo podemos trabajar la autoestima de la que hablabas, que no podemos olvidarnos de esa parte tan importante en tiempos de confinamiento para fomentar ese autocuidado y especialmente de las personas que están pasando este confinamiento en soledad. Bueno, a ver, la autoestima viene de conocerse, de aceptarse, aceptar los miedos, aceptar las debilidades. Esa es la parte, normalmente hay gente que se conoce pero no se acepta, hay gente que se acepta pero no se conoce, entonces no es una aceptación, sino simplemente una autocomplacencia. Yo creo que, a ver, que este es un momento único y maravilloso para conectar con uno mismo, para conectar con nuestros espacios vacíos, para conectar con nuestras creencias. Hay mucha gente que está sola por propia decisión, pues la vida en este momento le ha puesto el cuestionamiento si de cara al futuro sigue queriendo estar sola. Yo creo que a muchos la vida nos ha regalado este momento, porque fijaros qué curioso, no tenemos tiempo, no podemos hacer lo que nos gusta, no podemos... ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Y ahora que tenemos tiempo, ¿lo hemos hecho? Yo creo que este confinamiento ha sido un momento maravilloso para que se nos caiga la máscara de las incoherencias. Si lo hemos pasado fatal, cuestionémonos todas esas creencias que teníamos. Yo creo, o así lo he vivido yo por lo menos, que para mí ha sido un regalo de poder comer todos los días con mis hijos y mi familia. Había tenido la suerte de tener a mis hijos cerca, evidentemente. Tampoco puedo negarme que tengo la suerte de estar en un lugar que tengo espacio. Probablemente no puedo decir lo mismo aquel que tenga un piso pequeño que solo vea otra pared por la ventana. Claro que no, pero yo creo que la felicidad no tiene que ver con lo que haces o con lo que tienes. La felicidad tiene que ver con lo que eres. Entonces creo que el confinamiento nos da una oportunidad maravillosa para conectar con todo ese sufrimiento, tal vez, para replantearnos muchísimas cosas en nuestra vida. Y desde luego, a mí me parece una oportunidad maravillosa para que cuando salgamos de él no volvamos a ser los mismos. Tratemos por todos los medios de ser la mejor versión de nosotros mismos. No sé si con esto te he contestado. Sí, nos preguntan también al hilo de esta oportunidad para conectar con nosotros, ¿cuáles son un poco las claves que podrías dar para empezar a introducirnos en ese autoconocimiento? Bueno, lo primero, coger un cuadernito de bitácora, un cuaderno cualquiera y conectar con lo que sentís y escribirlo, escribir qué siento. Y luego al costado tratar de explicar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. En el fondo, la inteligencia emocional es alinear lo que siento, lo que pienso con lo que hago. Entonces, tratar de buscar esas incoherencias que tenemos y transformarlas en coherencia. Pero no os quedéis todo en la mente, trasladarlo a un papel, por favor, porque es muy interesante luego, cuando esto pase, poder mirar lo que hemos escrito, dejaros fluir, escribir mucho, escribir vuestras sensaciones, vuestros pensamientos, qué pasó en cada momento, ganas de qué tenéis, de qué no tenéis ganas, y luego tratar de mirar todo eso como si fuera un diario, un mapa. Y esa es una primera. Luego creo que también estamos pasando por una oportunidad maravillosa de asistir a un montón de webinars precisamente que nos pueden ayudar en el autoconocimiento, empezar a buscar ese camino. Hoy hay tiempo para leer. Lo que pasa que para poder tener ganas de todo eso, para poder tener ganas y energía, me tengo que vaciar de cosas negativas. Si yo me quedo rumiando en el dolor, en que mi familiar murió y no lo he podido ver, por Dios, los pensamientos rumiantes, es siempre pensar sobre lo mismo y negativo, es
tremendo. Practicar el mindfulness, la conciencia plena, meditar y empezar a hacer todas aquellas cosas que además, fijaros qué interesante, focalizar en lo positivo. Los que estáis solos, no tenéis problema de hacerlos tranquilamente, porque no tenéis nadie que os moleste. Y los que le ha pesado mucho la soledad, cuestionaros hasta qué punto es elegida, no elegida, y eso de no elegida, yo diría consciente o inconscientemente, porque muchas veces conscientemente, mirar, lo hablaba el otro día en un seminario que yo asistí como alumna precisamente de nuestra sombra. En nuestra sombra está todo aquello que no está en el consciente y están todas nuestras creencias inconscientes. Hay personas, yo quiero tener pareja, pero a la vez estoy pensando que, por ejemplo, los hombres no valen la pena. Entonces, cuidado. O realmente lo que estás buscando no existe, porque es un príncipe azul. Es decir, la clave para ser feliz, por supuesto, es trabajar la inteligencia emocional, trabajar todas estas cosas del autoconocimiento, y yo de verdad nunca había visto un momento tan importante como este, porque se está hablando de esto en muchísimos webinars. No sé, Nos pero han preguntado, sí, nos han preguntado también, Julieta, ¿dónde pueden encontrar los artículos que habías comentado sobre la culpa? en nuestra web, que La web de nuestra Adama. la pongo de nuevo. En la web de Ágama hay más de 100 y pico de artículos que hablan muchísimas de estas cosas que ya he hablado y están por orden de sagas, ¿no? Y hay una que creo que es la de las emociones. Ahí está abajo, agamaconsultoría.com. Fenomenal, pues nos hemos quedado sin tiempo. No sé si quieres añadir algo más muy rápido. No, volver a decir gracias y de verdad recordar que la máxima responsabilidad que tenemos todos con cada uno y con nuestro entorno es crecer y ser felices en el proceso. Nada más. Pues Decir, nos quedamos con esta idea. De verdad, muchísimas gracias, Julieta. Gracias al equipo de Ágama también por este webinar tan necesario en momentos siempre, pero en momentos como estos mucho más. Y gracias, por supuesto, a todos los asistentes. Les recordamos que les vamos a mandar la presentación para que puedan tenerlo. en Muchísimas realidad, gracias. perdona, digo una cosa más. Más que la presentación, yo mando un resumen, pero precisamente estamos escribiendo sobre el modelo de la felicidad en vuestra revista. Justamente estamos, creo que por el segundo o tercer artículo, ¿vale? Así que Sí, eso ahí es también. encontramos mucha más información. ¿Eh? En los Invitamos, por supuesto, a todos los asistentes que echen un vistazo a la web del Observatorio de Recursos Humanos y estén al día tanto de secciones como la de Ágama en todos nuestros números, como de los próximos webinars. Hasta entonces, muchas gracias a todos y cuidaos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo, Susana.